Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Comienzo de nuevo juicio aquí en la retaguardia. Jurisdicción de La Plata. Allí vemos algunos de los imputados. Estamos en un juicio que, como les decía, se hace ante el Tribunal de La Plata. Serán más de 50 testigos. Algunos de los casos tienen que ver con 3 hermanos que fueron llevados a un hogar luego del asesinato de su madre. Allí les suprimieron su identidad, sufrieron torturas. Los acusados son Miguel Echecolás, Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli. Los 3 los vemos allí en la unidad penitenciaria 34. Señor López, está sin el audio. Sin el audio. Si pudiera conectar el audio. Ahí está, vemos solo a 2 de los 3. Por supuesto, Miguel Osvaldo Echecolás. Señor Wolk. Más reconocible a la izquierda. Jaime Lamón Smart, Juan Miguel Wolk, Armando Antonio Calabró, José Augusto López, Rubén Carlos Chávez. Están con arresto domiciliario. Nora Susana Pellicer está en libertad. Casi tantos imputados fallecieron como los que están para el juicio, porque se murió Bruno Trevisan, Carlos Alberto Ramallo también, Juan Carlos Tubus, Antonio Pedro Génova, Mario Dante Ercoli, Marta Delia Pons, Raúl Abel Donadío, Lisandro Luis Chiavaro, Manuel Maciel y Asunción Vera debieron haber estado en este juicio y no están. Y no están justamente porque murieron, porque la justicia llega tarde. También fueron apartados del proceso, están vivos, pero no pueden afrontar el juicio. Dominga Vera, Juan Carlos Milone y María Teresa Gómez. Son 9 víctimas: Vicenta Orrego Mesa de Ramírez, Carlos Alberto Ramírez, María Esther Ramírez, Unidad 34, si se pueden conectar el audio, por favor. Alejandro Mariano Ramírez, María Florencia Ruibal, José Luis Alvarenga, Pedro Juan Berger, Narcisa Delaila
Encinas y Andrés Estequete. Señor Walk, ¿me escucha? Sí, ¿Puede hablar al micrófono porque no lo estoy escuchando acá? sí, abre. Mi nombre es Héctor Barbero, soy del tribunal, empleado del tribunal. Estoy Juan verificando el audio. Ahí Miguel lo escucho. Wolk. Muchas gracias. Si quiere en este momento apagar el micrófono. No lo entiendo. Bueno, vamos a asistir a este tipo audio? Sí. O sea, para activar Unidad esa... 34, de cosas, ¿me ¿no? escuchan? Sí, buenos días, señor. De acá se escucha perfecto. No sé si necesitan que el audio, o sea, el micrófono quede activado o desactivado. Disculpe, se escucha muy bajito. No le entiendo lo que está diciendo. A ver. ¿Me escucha bien ahí? Sí, mejor. La pregunta era si hay que dejar el micrófono activado o desactivado. No, en este momento estamos probando el audio para saber si ustedes escuchaban y si lo podíamos escuchar correctamente. Si quiere en este momento apagarlo, es suficiente. Después se les va a Perfecto. indicar cuándo lo pueden iniciar de vuelta. Listo, yo le explico acá a la gente. Gracias. Muchas gracias. Señor Calabró, si puede iniciar su audio. Sí, ¿Me escucha, correcto. señor Lo Calabró? escucho bien. ¿Puede hablar otra vez, que no lo escucho? ¿Cómo dice? No se le escucha cortado. ¿Puede ser? Yo estoy conectado correctamente. ¿Usted cómo me está Perfecto, escuchando en este momento? ahí lo escucho. Perfecto, muchas gracias. Si quiere apagar el audio, ya puede hacerlo. Bien, gracias, muy amable. De nada. Hay un usuario que está identificado con el nombre de Silvia, que es el señor Smart, si no me equivoco. Tiene el micrófono apagado. Si pudiera abrirlo para poder verificar el audio. Tratando de hacerlo. Buenos días. ¿Ahora me escucha bien? Ahora se escucha bien. Perfecto, yo lo escucho muy bien. Perfecto. ¿Le puedo pedir que se renombre? Jaime Lamont No, Smart. sí, pero que en su dispositivo está conectado como Silvia, si puede cambiar el nombre en su dispositivo y poner Smart. ¿Usted sabe cómo se cambia? No tengo ni idea. No, lo tiene que hacer usted. Si no puede, lo dejamos así y yo le informo a los jueces. Mejor porque no lo sé hacer. Bueno. Pero la próxima decirle que lo vamos a asistir para que lo cambie. En la próxima audiencia lo vamos a asistir para que lo pueda cambiar antes de ingresar. Perfecto, muy bien. Perfecto. Si quiere cerrar el micrófono, ¿Cómo no? se lo agradezco. Señor López, puede ser, está con el audio sin conectar. Figura que está conectándose y no se termina de conectar. Tal vez si se sale de la sala y vuelve a entrar. El audio. No están hablando. ¿Eh? No están hablando. No, pero cuando está hablando no se escucha. Ahí pareciera que estuvieran hablando conmigo, ¿no es cierto? Por el cuadricular.
Ahí ahora lo podés, o sea, activé otra vez el micrófono y nada, se apaga. ¿Sí? Lo escucho, bueno, pero se va, se vuelve a ir. Sí, se vuelve a tachar, se tacha el microfonito. Mm. Claro, sí, no toco nada y se vuelve a... Lo que pasa es que la verdad estuve tratando de conseguir computadora algo para poder hacerlo y no conseguí. Bueno, voy a ver si esta semana consigo algo porque con el teléfono no puedo, pero no conseguí nada. Como la otra vez por el teléfono se comunicó bien, digo, bueno, pensé que no iba a haber problema, pero no, se vuelve a ir. Sí, pero, o sea, se prende y después, o sea, se vuelve otra vez, ahí en este momento, ahora, está con la tachado el micrófono. No sé si me escuchan, pero yo no escucho nada igual acá, no se escucha nada que hablen. No. Ah, ya, pero en este momento me están escuchando a mí, porque el micrófono ahí está tachado. ¿Me están escuchando? Si me escuchan ahora estoy hablando, pero el micrófono está tachado. A ver, quiero saber eso. Ah. ¿Escucha? Ah, bueno, entonces lo dejo así, aunque sea tachado, se va a escuchar. Sí, sí, yo la estoy escuchando, ¿eh? Yo la estoy escuchando. Ahí me escucha un señor. Sí, a la familia de López le digo que yo los estoy escuchando. Sí. Señor López, sí, ¿es usted? ¿Puede subir el volumen? Sí, señora. No entendí. Hola. Sí. Hola, señor López, ¿me escucha? Sí, la escucho. La escucho. Buenos días, sí. Lo estamos escuchando. ¿Le vamos a desactivar en este momento el audio? Bueno, muchas gracias, Hola, buenos días. Señor Chávez, ¿me escucha? Buenos días, señor Chávez, ¿me está escuchando? Bien. Está demorado el comienzo de este juicio. Tribunal Oral Federal en lo criminal número 1. De La Plata. Este juicio que empezamos a televisar los días viernes tiene a los jueces José Antonio Michelini, Andrés Fabián Basso y también Nelson Javier Jarazo, que en realidad es juez del Tribunal Oral Criminal Federal número 2 de La Plata, subrogando aquí. Recordamos que las víctimas son Vicenta Orrego Mesa de Ramírez, Carlos Alberto Ramírez, María Esther y Alejandro Mariano Ramírez,
María Florencia Ruibal, José Luis Alvarenga, Pedro Juan Berger, Narcisa Encinas y Andrés Estequete. Y a los acusados los vemos allí. En la unidad 34 dice que no está en condiciones, y a pesar de su avanzada edad lo vemos bien a Miguel Echecolás de campera celeste. Junto a Francescangeli y Catinari, que lo acompañan allí en la unidad penitenciaria 34 de Campo de Mayo. Roberto Guillermo Catinari y Héctor Raúl Francescangeli son los otros dos que están detenidos, junto a Echecolás, los únicos tres que tienen prisión común, porque están con domiciliaria Jaime Lamón Smart, Juan Miguel Walk, Armando Antonio Calabró. Algunos de ellos podemos verlos, Ahí está, Jaime Lamón Smart. La Retaguardia transmitiendo en vivo, en paralelo en nuestro canal 2. Estamos también transmitiendo por primera vez un juicio en una causa de gatillo fácil. Él es Antonio Calabró. A Juan Miguel Walk. Lo habíamos visto ya antes. Él es José López. Hay una particularidad en este juicio, que es que hay mujeres también entre las personas imputadas. Allí lo vemos a Rubén Chávez. Allí los jueces del tribunal. Así que si ya están ahí, está por comenzar la audiencia del día de hoy, y por lo tanto está por comenzar el juicio. Será con la lectura de la acusación, de la elevación a juicio, y luego tendremos, seguramente hoy también, la posibilidad de que sean indagados los imputados. Mientras vemos a los jueces.
y todavía muchas cámaras que permanecen apagadas. Gracias por acompañarnos siempre, en cada uno de los juicios que emprendemos con enorme esfuerzo este equipo de la retaguardia. Ustedes nos ven o nos escuchan más algunos de nosotros, pero este equipo está integrado por Paulo Giacobbe, por Diego Adur, María Eugenia Otero, Lucrecia Raimondi, Valentina Macarone, Agustina Sandoval, Mónica Mexicano. Yo soy Fernando Tevele. Y les agradecemos el enorme cariño que nos hacen llegar cada vez que nos cruzamos allí en algún lugar. Ayer estuvimos en el homenaje que la Comisión Vesubio Puente 12 le hizo a Jorge Watts a un año de su muerte. Y ya estamos para comenzar. Primera audiencia de este juicio. Silencio en la sala todavía. Uno puede suponer que ver a algunos de estos personajes con juicio y condena tan repetida, puede no tener ningún valor, pero sin dudas que lo tiene. Este proceso de juicios, con todas sus debilidades, con todas sus imperfecciones. ¿Qué pasó? Es realmente histórico. Y está buenísimo que lo estemos pudiendo ver, que ustedes estén del otro lado, que este material quede. Antes de comenzar, doctor, discúlpeme, pero veo que en la unidad 34 el imputado Echecolás me parece que lo han retirado de la sala, ¿puede ser? Si puede personal de la 34 abrir el micrófono y responder. A ver qué responden sus compañeros. No, que sí, Echecolás. Sí, se retiró al baño un minuto. Bien. Bueno, le pedimos que por favor lo reintegre lo antes posible porque estamos a instantes de comenzar el debate. Sí, cómo no. Bueno. Fue al baño Echecolás. Cuando regrese comenzará la audiencia.
vamos a volver a ver caminando. Evidentemente se fue caminando, ¿no? Dejó su silla de ruedas allí. ¿No? Vamos a ver cómo regresa. Nos quedamos con esa imagen porque no lo habíamos visto irse. Ahí vuelve. Vuelve caminando. ¿Por qué se sienta en una silla de ruedas? Vuelve con un bastón. Levanta la pierna más que yo. Sí, sí, sí. Y se sienta en una silla de ruedas. Cuando lo vimos en la silla de ruedas pensamos que no podía caminar. Pero evidentemente sí puede caminar. Con ayuda de un bastón, pero puede caminar. Bueno, se supone que comenzará la audiencia ahora entonces de este nuevo juicio. Allí los jueces dialogando entre ellos. Buen día. Comienza la audiencia. Buen día a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la audiencia de juicio oral y público fijada para el día de la fecha en la causa caratulada Smart Jaime Lamont y otros sobre homicidio agravado y otros y su acumulada en este proceso. Le voy a pedir a la señora secretaria que dé lectura a las partes presentes. Sí, señor presidente, se cuentan presentes en la sala los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, integrado por el doctor José Antonio Michilini, el doctor Andrés Fabián Basso y el doctor Nelson Javier Jarazo, de manera presencial bajo la presidencia del primero de ellos. También se encuentra presente de manera presencial por el Ministerio Público Fiscal los doctores Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira y el doctor José Gonzalo Miranda de manera telemática. Todos ellos auxiliares fiscales. En representación de la querella de los señores Ramírez, las doctoras Carla Victoria Ocampo Pila de manera presencial y Carolina Faroto conectada de manera telemática, y por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los doctores Pedro Grifo de manera presencial y Facundo Dadic conectado de manera telemática. Por las defensas se encuentran de manera presencial los doctores Gastón Ezequiel Barreiro y Pablo Beltrachi en representación de los imputados Jaime Lamón Esmar, Miguel Osvaldo Checolás, Armando Antonio Calabró, Juan Miguel Wolk, Rubén Carlos Chávez, José Augusto López, conectados de manera telemática, y Nora Susana Pelicer. Todos los nombrados anteriormente conectados de manera telemática. De manera presencial, como dije, la imputada Nora Susana Pelicer. También se encuentra la doctora Paula Gisela Rigazzi Kunder, conectada de manera telemática, en representación de los imputados Roberto Guillermo Catinari y Héctor Raúl Francescangeli, conectados todos ellos de manera telemática. Finalmente, los mecanismos de contención se encuentran presentes de forma telemática la doctora Carmen Celis y la licenciada Melanie Torre, ambas de CODECET, y la licenciada Eliana Morrone y Sabrina Montoya de la Dirección de Grupos de Situación de Vulnerabilidad de la Provincia de Buenos Aires. Las últimas dos de manera presencial. Muy bien, le hago saber a los imputados que deberán estar atentos y escuchar todo lo que se diga en la audiencia de debate. Toda intervención la podrán hacer a través de su letrado de defensores, ¿sí? Asimismo, en su oportunidad le daremos la posibilidad de que expresen las palabras que sean o quieran ser expuestas en esta audiencia. Muy bien, vamos a dar lectura entonces al requerimiento de elevación a juicio, conforme lo establecido en la foja 3.990 de la causa 54.000.007241/2013 de TO1. Y así también vamos a dar lectura a fojas 3.745/87 del proceso acumulado.
También vamos a dar lectura a las partes pertinentes que hacen al objeto de debate y que fuera establecido con antelación a esta audiencia. Asimismo, vamos a ver que se dará lectura a las plataformas fácticas, las calificaciones legales, teniendo por reproducida la totalidad de las piezas que existen en ambos requerimientos, tanto de la requisitoria fiscal como de la querella, y asimismo también daremos lectura a las partes pertinentes del auto de elevación a juicio del juzgado de instrucción. Señora secretaria, está en uso de la palabra. Gracias, señor presidente. A continuación se dará lectura del requerimiento de elevación a juicio formulado en la causa 54-007-241 del 2013, efectuado por el fiscal Sergio Néstor Mola. Los imputados son Jaime Lamón Smart, Miguel Osvaldo Echecolás, Juan Miguel Wolk, Armando Antonio Calabró, Rubén Carlos Chávez, Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli y José Augusto López. Se deja constancia que al momento de describir las conductas atribuidas se mencionarán algunas personas que se encuentran desvinculadas del proceso, ya que los hechos están relatados en forma conjunta. Las conductas atribuidas. Imputo a Jaime Lamón Smart en su carácter de ministro del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires entre el 8 de abril de 1976 y el 4 de septiembre de 1979, a Miguel Osvaldo Echecolás en su carácter de jefe de la Dirección General de Investigación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a Juan Miguel Wolk en su carácter de titular de la Zona Metropolitana, jurisdicción en la que acontecieron los hechos imputados, y a Bruno Trevisan en su carácter de titular de la Brigada de Investigaciones de Lanús, en tanto integrantes de la cadena de mandos superiores de la maquinaria del poder puesta en marcha durante el terrorismo de Estado, haber decidido, dirigido el plan criminal en virtud del cual tuvo lugar el deceso en estado de indefensión de María Florencia Ruibal, José Luis Alvarenga, Vicenta Orrego Mesa de Ramírez, Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y la persona de sexo masculino aún no identificada, quien podría tratarse de Andrés Estequete. Por su parte, imputo a Armando Antonio Calabró, Rubén Carlos Chávez, Carlos Alberto Ramallo, Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Juan Carlos Tubus, Mario Dante Ercoli y Antonio Pedro Génova haber intervenido en forma directa junto con el hoy prófugo Juan Carlos Cabrera, los fallecidos Ramón César Carrizo, Norberto Viedma, Omar Alberto Magno, Silvio Coca, Rodolfo José Ibáñez, Pablo Báez y Jorge Manuel Andrés en su carácter de integrantes de la Dirección General de Investigaciones y de la Brigada de Investigaciones de Lanús de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y otras personas aún no individualizadas que integraban las fuerzas conjuntas compuestas por efectivos del Ejército Argentino y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en los hechos que culminaron con la muerte en estado de indefensión de María Florencia Ruibal, José Luis Alvarenga, Vicenta Orrego Mesa de Ramírez, Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y la persona de sexo masculino aún no identificada, quien podría tratarse de Andrés Estequete. Finalmente, imputo a José Augusto López haber intervenido en forma directa en su carácter de integrante de la Brigada de Investigaciones de Lanús de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, junto con Armando Antonio Calabró, Rubén Carlos Chávez, Carlos Alberto Ramallo, Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Juan Carlos Tubus, Mario Dante Ercoli, Antonio Pedro Génova, los fallecidos Ramón César Carrizo, Víctor Santiago Díez, Norberto Viedma, Omar Alberto Magno, César Antonio Ríos, Silvio Coca, Rodolfo José Ibáñez, Pablo Báez, Jorge Manuel Andrés y Ricardo Aurelio Pérez y otras personas aún no individualizadas que integraban las fuerzas conjuntas compuestas por efectivos del Ejército Argentino y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en los hechos que culminaron con la muerte en estado de indefensión de Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y la persona del sexo masculino aún no identificada, quien podría tratarse de Andrés Estequete. Los hechos imputados acontecieron del siguiente modo. A. El 15 de marzo de 1977, en horas de la madrugada, cuando aún no había amanecido, los imputados Armando Antonio Calabró, Rubén Carlos Chávez, Carlos Alberto Ramallo, Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Juan Carlos Tubus, Mario Dante Ercoli, Antonio Pedro Génova, junto con el hoy prófugo Juan Carlos Cabrera, los fallecidos Ramón César Carrizo, Norberto Viedma, Omar Alberto Magno, Silvio Coca, Rodolfo José Ibáñez, Pablo Báez y Jorge Manuel Andrés y otras personas aún no individualizadas que integraban las fuerzas conjuntas compuestas por efectivos del Ejército Argentino y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que cumplían funciones en la Dirección General de Investigaciones y en la Brigada de Investigaciones de Lanús, en la que funcionó el centro clandestino de detención conocido como El Infierno, rodearon la finca cita en la calle Noder entre Santa Cruz y Tierra del Fuego del barrio de San José, partido Almirante Brown, y dieron muerte a sus moradores. Allí residía desde hace aproximadamente 3 meses Vicenta Orrego Mesa de Ramírez con sus 3 hijos, Alejandro Mariano, María Esther y Carlos Alberto, de 2, 3 y 5 años respectivamente. A la casa, aproximadamente 15 días antes del procedimiento, habían llegado María Florencia Ruibal y José Luis Alvarenga. Ambos eran militantes de la organización Montoneros y estaban huyendo en la persecución de las fuerzas de la represión ilegal. Vicenta Orrego Mesa les había dado refugio.
La finca estaba ubicada sobre la calle Noder, en el lote anterior a la esquina de la calle Santa Cruz, y por aquel entonces se encontraba rodeada por terrenos baldíos. Las calles del barrio eran en su mayoría de tierra. La calle Bainón contaba con un mejorado y la avenida Pasco o Eva Perón era la avenida asfaltada más cercana. Salta era la otra calle asfaltada del barrio. En su frente, cruzando Noder, había un gran descampado que estaba despoblado. Allí se habían formado una especie de lomada. Este predio, al que los vecinos denominaban el campo, era utilizado para quemar basura. En los días previos al procedimiento había llovido, por ello, al no estar las calles transitables, los efectivos de las fuerzas conjuntas, integradas del modo ya descripto, arribaron a pie. Lo hicieron por las calles Santa Cruz y Noder. Sus vehículos habían sido estacionados a unas cuadras sobre la calle Bainón. Para ese entonces, la zona había sido liberada por personal de la Comisaría Primera del Almirante Brown. Durante el operativo se impidió el acercamiento de personas al lugar donde se desarrollaron los hechos. Los efectivos, entre quienes hallaban los aquí imputados, Armando Antonio Calabró, Rubén Carlos Chávez, Carlos Alberto Ramallo, Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescángel y Juan Carlos Tubus, Mario Dante Ercoli, Antonio Pedro Génova, el hoy prófugo Juan Carlos Cabrera, y los fallecidos Ramón César Carrizo, Norberto Viedma, Omar Alberto Magno, Silvio Coca, Rodolfo José Ibáñez, Pablo Báez y Jorge Manuel Andrés, provistos de armamento de distintos tipos y calibres, se posicionaron rodeando la vivienda. Sobre la lomada del campo de enfrente se apostaron portando armas largas, presumiblemente fusiles FAL. Sin alertar sobre su presencia, sin intimar la entrega de los moradores y sin identificarse, de manera sorpresiva abrieron fuego contra el inmueble, el que se prolongó por al menos 15 minutos. Es posible que en determinado momento del ataque haya habido algunas respuestas del interior de la vivienda, exhibe y poca significancia en relación con el poder de la agresión. En ese momento, quienes estaban dentro de la casa solicitaron un alto el fuego para poder evacuar a los niños que estaban en la vivienda. Una vez que cesaron los disparos, Vicente Orrego Mesa comenzó a evacuar a sus hijos por la ventana que daba al fondo de la vivienda. Primero salió Carlos, de 5 años, quien fue tomado en brazos por un efectivo. Este lo pasó a otro y así sucesivamente, en una especie de cadena humana, hasta que lo dejaron solo en medio del baldío lindante. Lo mismo ocurrió con María Esther, de 3 años. Por último, ingresó por la ventana Vicenta Orrego. Llevaba en brazos al menor de sus hijos, Mariano Alejandro, de 2 años. Además, exhibía y agitaba un trapo blanco, comunicando de forma clara, entendible e indiscutible que se estaba entregando. Vicenta Orrego fue recibida por el mismo efectivo que había tomado a sus otros hijos, quien luego conducirla unos pasos hasta el límite de la construcción de la casa con su arma de puño de manera artera y sin mediar provocación ni justificación alguna, le disparó a corta distancia en la cabeza provocándole la muerte. Vicente Orrego cayó al suelo con el niño aún en brazos, el cual fue apartado mediante una patada del cuerpo de la madre, sobre quien seguidamente se disparó una ráfaga de ametralladora. Inmediatamente después se reanudó e intensificó el fuego sobre la finca, al punto de efectuarse un disparo con un lanzacohetes o una bazuca desde los fondos hacia la ventana por la que habían salido Vicente Orrego Mesa y sus hijos. Cuando no hubo más signos de vitalidad de las 2 personas que quedaban en la casa, ya no se escuchaban ni los insultos ni las diatribas que se proferían desde el interior. Efectivos de las fuerzas conjuntas, integradas del modo descripto, ingresaron a la finca y remataron a María Florencia Ruibal y a José Luis Alvarenga, quienes presumiblemente yacían heridos, efectuándoles disparos en la cabeza. Los niños que habían quedado abandonados en el baldío en medio de la balacera desplegada por el grupo de tareas fueron retirados por Raúl Vitase, vecino del lugar, quien los llevó a su casa. Los cuerpos de María Florencia Ruibal, José Luis Alvarenga y Vicente Orrego Mesa fueron retirados del lugar a requerimiento de los efectivos por 2 vecinos, Daniel Alberto Vitase y Antonio José Villafañe. Los llevaron en carros de botelleros hasta la intersección de las calles Salta y Bainón, en donde se encontraba una camioneta morguera que no había podido ingresar al barrio por el anegamiento de las calles. Durante el trayecto, el carro siempre estuvo bajo la vigilancia del personal que participó del operativo y fueron estos quienes traspasaron los cuerpos a la camioneta morguera. Luego de ello, las fuerzas actuantes, entre quienes se encontraban los aquí imputados, Armando Antonio Calabró, Rubén Carlos Chávez, Carlos Alberto Ramallo, Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescángeli, Juan Carlos Tubus, Mario Dante Ercoli, Antonio Pedro Génova, el prófugo Juan Carlos Cabrera y los fallecidos a los que se han hecho mención, entre otras de las personas que integraban las fuerzas conjuntas, promovieron el saqueo de la propiedad por parte de los vecinos que se habían congregado en el lugar. Los días posteriores al procedimiento se montó una vigilancia patrullada de la vivienda en la que residían Raúl Vitase y Ortilia Fernández, quienes habían quedado al cuidado de los niños, con la clara intención de identificar y detener a cualquier persona que se presentara preguntando por los menores. Ello en la presunción de que algún otro militante y o compañero de las víctimas pudiera concurrir al lugar para averiguar qué había sido de ellos. La vigilancia de la casa de los Vitase Fernández se mantuvo durante el tiempo en el que los menores permanecieron con ellos, aproximadamente un mes, habiendo sido encomendada esa tarea a Roberto Armando Zárate y a Carmelo Cabrera. Una vez finalizada la acción de las fuerzas conjuntas, integrada del modo ya descripto, el personal de la comisaría del Almirante Brown se encargó de la inhumación de los cuerpos, los que fueron enterrados en el cementerio de Rafael Calzada como NN.
Los cuerpos no fueron identificados, el médico Luis Alberto Vega certificó la muerte y firmó las actas de defunción. En cada una de las actas se hizo constar el fallecimiento de un NN en Noder y Santa Cruz, vía pública, en la ciudad de Almirante Brown, a causa de lesiones graves en centros nobles encefálicos, dejando constancia además de la intervención de la policía local. Los certificados consignaron como fecha de defunción el 15 de marzo de 1977. Las defunciones fueron inscriptas en la delegación de Almirante Brown de la Dirección del Registro Provincial de las Personas y se le adjudicaron los números 225A, 226A y 227A. B. El 16 de marzo de 1977, aproximadamente a las 12 horas, los aquí imputados, Armando Antonio Calabró, Rubén Carlos Chávez, Carlos Alberto Ramallo, Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Juan Carlos Tubus, Mario Dante Ercoli, Antonio Pedro Génova y José Augusto López, junto con el hoy prófugo Juan Carlos Cabrera, los fallecidos Ramón César Carrizo, Víctor Santiago Díez, Norberto Viedma, Omar Alberto Magno, César Antonio Ríos, Silvio Coca, Rodolfo José Ibáñez, Pablo Baez, Jorge Manuel Andrés y Ricardo Aurelio Pérez y otras personas aún no individualizadas, integrando las fuerzas conjuntas, compuestas por personal militar perteneciente al Ejército Argentino y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que cumplían funciones en la Dirección General de Investigación y la Brigada de Investigaciones de Lanús, rodearon la finca cita en Ascasubi y Camino de Cintura en Lavallol, habiéndose apostado personal policial y militar en los techos de las viviendas vecinas e incluso en la zanja que existía al costado del Camino de Cintura y dieron muerte a sus moradores. La vivienda era propiedad de Pedro Juan Berger, que residía allí en compañía de otras dos personas. Berger era padre de María Antonia Berger, sobreviviente de la masacre de Trelew. Allí se hallaba también Narcisa Adelaida Encinas y un sujeto del sexo masculino, el que, si bien aún no fue identificado, puede inferirse que se trataría de Andrés Estequete. Al igual que el hecho anteriormente descrito, sin intimación previa, comenzaron a disparar contra la vivienda. La rendición de sus ocupantes no logró que los atacantes cejaran en su intento. Las víctimas fueron acribilladas y luego de ello los efectivos arrojaron explosivos provocando la destrucción de la vivienda. Los días previos al procedimiento, efectivos que luego participaron del operativo habían realizado tareas de inteligencia sobre la vivienda, disimulando su condición como clientes de la parrilla que se ubicaba frente a la misma. La zona había sido liberada por personal de la subcomisaría de Lavallol. Los cadáveres fueron enterrados como NN en el cementerio municipal de Lomas de Zamora con fecha 17 de marzo de 1977, habiéndose labrada las actas 479A, 480A y 481A. Significancia jurídica, punto 4. De acuerdo con la significancia jurídica de las conductas imputadas, Armando Antonio Calabró, Rubén Carlos Chávez, Carlos Alberto Ramallo, Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Juan Carlos Tubus, Mario Dante Ercoli y Antonio Pedro Génova deberán responder como coautores penalmente responsables del delito de homicidio agravado por haberse cometido con ensañamiento, alevosía, por la utilización de medios idóneos para crear un peligro común y con el concurso premeditado de más de 2 personas del que resultaron víctimas María Florencia Ruibal, Vicente Orrego Mesa de Ramírez, José Luis Alvarenga, Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y de la persona aún no identificada que podría tratarse de Andrés Estequete. Por su parte, José Augusto López deberá responder como coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por haberse cometido con ensañamiento, alevosía por la utilización de medios idóneos para crear un peligro común y con el concurso premeditado de más de 2 personas del que resultaron víctimas Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y de la persona aún no identificada que podría tratarse de Andrés Estequete. En tanto que Jaime Lamont Smart, Miguel Osvaldo Checolás, Bruno Trevisan y Juan Miguel Wolf deberán responder como coautores mediatos del delito de homicidio agravado por haberse cometido con ensañamiento, alevosía por la utilización de medios idóneos para crear un peligro común y con el concurso premeditado de más de 2 personas del que resultaron víctimas María Florencia Ruibal, Vicente Orrego Mesa de Ramírez, José Luis Alvarenga, Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y de la persona aún no identificada que podría tratarse de Andrés Estequete. Muy bien, ahora voy a continuar leyendo la parte pertinente del auto de elevación de fecha 18 de junio de 2018 de la causa de mención. La parte final al respecto del imputado Jaime Lamont Smart. Asimismo, habré de elevar a juicio oral las actuaciones en relación a Jaime Lamont Smart por los mismos hechos antes señalados en carácter de partícipe necesario de conformidad con los argumentos que informan el pronunciamiento de la alzada obrante a fojas 3945, 3979. En relación a Armando Antonio Calabró, Rubén Carlos Chávez, Carlos Antonio Ramallo, Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Mario Dante Ercoli,
Antonio Pedro Génova. También habré de elevar la causa a juicio oral en orden a los mismos hechos, atribuyéndoles carácter de coautores directos y finalmente en relación a José Augusto López en calidad de coautor únicamente en el hecho del cual resultara víctima Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y el sujeto de sexo masculino que podría ser Andrés Esteque, ocurrido el 16 de marzo de 1977. Bien, ahora, señor presidente, voy a continuar con la lectura del requerimiento de la siguiente causa. Prosiga, doctora. Bien, como en el caso, la referencia anterior, hay varios imputados que han quedado desvinculados del proceso, pero para una comprensión integral del caso vamos a hacer una lectura integral de todo. Respecto de las personas, de los datos personales de los imputados, la imputada Dominga Vera ha quedado desvinculada del proceso, al igual que el imputado Juan Carlos Milone, y la imputada María Teresa Gómez por haberse dispuesto su incapacidad sobreviniente. La imputada, respecto que se encuentra presente en la sala, es la señora Nora Susana Pericer, de nacionalidad argentina, titular del DNI 4.868.301. Paso al punto 2 del contexto y las circunstancias previas de los hechos que son objeto de imputación. Los hechos objeto de este proceso fueron llevados a cabo en el marco de las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas durante el denominado proceso de organización nacional que usurpó los poderes del Estado entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Las características centrales y la metodología utilizada para perpetrar dichas violaciones masivas de los derechos humanos han sido claramente expuestas por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación. La familia compuesta por Vicenta Orrego Mesa, Julio Ramírez y sus 3 hijos, Carlos Alberto, María Esther y Alejandro Mariano, ha sido objeto de persecución por parte de las fuerzas de represión ilegal en el marco del terrorismo de Estado. En virtud de la militancia social desplegada por Julio, acompañado por Vicenta, en la Sociedad de Fomento Bernal Oeste, en la que fue presidente, cuyo objeto era el de bregar por mejoras en el barrio y brindar atención a los vecinos necesitados. Julio Ramírez Domínguez fue detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional el 12 de diciembre de 1974 por haber resultado sospechoso de un hecho delictivo que había ocurrido aproximadamente 3 meses antes de su detención y que le fue endilgado a la célula de Montoneros Bernal. Por esa razón, allanaron su domicilio. Desde el momento en que Julio Ramírez fue detenido, Vicenta Orrego y sus hijos sufrieron una persistente represión del accionar ilegal de las fuerzas de represión. Por ello, Vicenta decidió buscar protección en la parroquia del barrio, Nuestra Señora de Itatí, con el cura Pepe. A la semana de instalarse en la parroquia, el párroco fue asesinado, por lo que tuvo que volver a mudarse con sus hijos. Así fue que aproximadamente en febrero de 1977, con escasos recursos económicos, consiguió refugio en una vivienda precaria y alejada de la anterior, ubicada en Norder y Santa Cruz, en la localidad de San José, partido de Almirante Brown. La humilde vivienda era de material, carecía de los servicios de electricidad y gas. A poco de instalarse en esa vivienda, Vicenta albergó a 2 personas más que también venían escapando de las fuerzas de represión: José Luis Alvarenga, militante de la Juventud Peronista y de la organización Montoneros, y María Florencia Ruibal, miembro también de Montoneros. La madrugada del 15 de marzo de 1977, antes de amanecer, un gran número de efectivos pertenecientes a fuerzas conjuntas del Ejército Argentino y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en su mayoría vestidos de civil, fuertemente armados, sin intimidación previa alguna, rodearon la casa y abrieron fuego contra la vivienda ocupada por Vicenta Orrego Mesa, sus 3 niños, Alvarenga y Ruibal. A cabo de un tiempo, los asediados pidieron que cesaran los disparos, suplicando que dejaran salir a los niños. Cuando se produjo, Vicenta reunió a sus hijos y los preparó para salir de la vivienda. Lo hicieron por la ventana trasera. Primero sacó a Carlos Alberto y luego a María Esther. Por último salió Vicenta con su hijo Alejandro Mariano en brazos. Portaba además un pañuelo blanco con claro símbolo de rendición y entrega, no obstante lo cual le dispararon a quemarropa en la cabeza. Luego del homicidio de Vicenta, se reanudaron los disparos sobre la finca que culminaron con la muerte de Florencia Ruibal y José Luis Alvarenga. Los cuerpos de las víctimas fueron llevados a un carro de botellero a unas cuadras donde esperaba la morguera. Retirados los cuerpos, las fuerzas de represión fomentaron el saqueo de la vivienda por la gente que se había congregado allí. Los 3 niños quedaron abandonados en el lugar. Raúl Vitase, domiciliado frente a la vivienda atacada, los tomó provisoriamente a su cuidado, ya que un integrante de las fuerzas, que dijo pertenecer a la comisaría de Adrogué, le aseguró que volverían por ellos, circunstancia que no sucedió. Los niños permanecieron con Raúl Vitase y su esposa Otilia Fernández por el término de 1 semana.
Estos cuidaron de ellos, los alimentaron y curaron la herida que Carlos Alberto tenía en la cabeza a la altura de la nuca por el rozamiento de un proyectil. El 21 de marzo de 1977, Raúl Vitase decidió ir a la comisaría de Drogué, que se encontraba en aquel entonces a cargo del comisario Juan Carlos de Irazu, fallecido, a entregar a los niños, pero lo derivaron directamente al Tribunal de Menores número 1 de Lomas de Zamora, a cargo de la doctora Marta Delia Pons, al que se dirigieron y entregaron a los menores, quedando desde ese momento dispuestos por el tribunal. De las conductas atribuidas. Imputó a María Teresa Gómez y Nora Susana Pellicer, junto a Marta Delia Pons, Juan Alberto Donadío y Lisandro Luis Chiavaro, estos tres fallecidos, haber sustraído y ocultado a los menores María Esther, Carlos Alberto y Alejandro Mariano Ramírez a partir del momento en que fueron entregados en el Tribunal de Menores número 1 de Lomas de Zamora, en el que cumplían funciones, salvo Donadío, que se desempeñaba como asesor de menores, impidiendo que su familia, su padre, Julio Ramírez Domínguez, y su tía paterna, Lucila Domínguez, conociera su paradero. Además, una vez que ambos parientes determinaron que los niños estaban dispuestos por el Tribunal de Menores, activa e ilegítimamente impidieron no solo la restitución a su progenitor y tía, que los estaban buscando y reclamando, sino que también les vedaron a ellos y a los niños cualquier tipo de contacto. Asimismo, imputa a los nombrados y al matrimonio constituido por Dominga Vera y Manuel Maciel, fallecido, que en el marco de las acciones desarrolladas para la sustracción y ocultamiento de los menores Ramírez han tornado incierto el estado civil de los menores. En el caso de Vera y Maciel, además de hacerlo dudoso, lo han alterado, asignándoles el apellido Maciel o adicionándole ese apellido al apellido paterno, suprimiendo el apellido de su madre Orrego. En el caso de la licenciada Gómez, su conducta se materializó mediante la presentación de informes periciales falsos en los cuales se describió artera y falazmente la relación de los menores con sus guardadores y se ocultó la verdadera situación de los mismos en el hogar, los maltratos y abusos que estaban padeciendo en el mismo por parte de quienes se encontraban al frente de la institución con el carácter o figura de padres sustitutos. Por otra parte, imputó a Juan Carlos Milone, miembro de la Comisión Directiva de Hogar Casa de Belén, haber abusado sexualmente, obligándole a practicarle sexo oral a María Esther Ramírez, quien para esa época tenía menos de 12 años. Por su parte, imputó a Dominga Vera el haber intervenido en esos abusos sexuales, violaciones incluidas, realizados por sobre los niños Ramírez por Manuel Maciel, Jorge Maciel, Juan Carlos Milone y el sujeto identificado como Marcelo Ogordo, no solo permitiéndoles y ocultándolos, sino que principalmente promoviéndolos y facilitándolos, generando las condiciones necesarias para que acontecieran con la reiteración, crueldad y violencia con que efectivamente sucedieron. Ello cuando se encontraban una doble posición de garantes, por un lado de protección de los menores que estaban en su cuidado y por el otro de vigilancia y control de la fuente de peligro respecto de las conductas disvaliosas punibles de su hijo menor de edad, Jorge Maciel, que le obligaban a intervenir impidiéndoles y o denunciándolos. Finalmente, imputa a María Teresa Gómez, Marta Delia Pons y Raúl Alberto Donadío, los dos últimos fallecidos, haber colocado a los niños Ramírez en una situación de desamparo, abandonándolos a su suerte, al omitir el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, inherentes a los roles correspondientes a las funciones que desempeñaban en él o en relación al Tribunal de Menores número 1 de Lomas de Zamora, de psicóloga de gabinete asistencial, jueza y asesor de menores, resultando de ello un grave daño en el cuerpo y en la salud de los niños, derivado de los abusos, delitos contra su libertad sexual y malos tratos a los que fueron sometidos mientras estuvieron alojados en el hogar Casa de Belén a disposición del Tribunal de Menores. Los hechos objeto de imputación se desarrollaron en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que de seguido se describen. Los mismos tuvieron lugar entre el 21 de marzo de 1977, fecha en que los menores fueron presentados en el Tribunal de Menores número 1 de Lomas de Zamora, y el 26 de diciembre de 1983, en la que fueron restituidos a su padre Julio Ramírez. Raúl Vitase, junto a su esposa Otilia Fernández, condujeron y entregaron a los niños Carlos Alberto, María Esther y Mariano Alejandro Ramírez al Tribunal de Menores número 1 de Lomas de Zamora. En esa ocasión, ante las máximas autoridades del tribunal, expusieron las circunstancias que habían atravesado los niños y cómo habían quedado a su cuidado, el homicidio de su madre y de los otros dos adultos que vivían con ellos, la forma en que fueron abandonados en el lugar por las fuerzas actuantes y las indicaciones que recibieron de la comisaría cuando se apersonaron con los menores. La jueza Marta Delia Pons, con el personal del tribunal a su cargo, conocía desde antes la procedencia de los niños. El acta que documentó la entrega al tribunal de Carlos Alberto, María Esther y Alejandro Mariano Ramírez fue firmada por Raúl Vitase, Nora Susana Pellicer, en su carácter de secretaria del tribunal, y la jueza Pons. Con ello se dio inicio al expediente de guarda número 4572/A y se lo caratuló NNA Carlos, NN Esther y NNA Mariano. En ese punto cabe referir que el tribunal tenía la obligación de dar inmediata intervención al asesor de menores y no lo hizo. También tenía la obligación legal de determinar la filiación de los niños, determinar las circunstancias que provocaron su situación de desamparo, como el
paradero de sus padres y familiares, no se practicó ninguna medida de ese sentido. Se pudo y debió practicar una cantidad importante de medidas que hubieran permitido determinar la identidad de los padres de los menores, ubicar a sus familiares y entregarlos a estos como correspondía legalmente. No se hizo nada de ello, por el contrario, se incumplió flagrantemente con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 4664, que, para casos como este, disponía que el tribunal ordenará se practique dentro de los 10 días una amplia información de los hechos y del concepto, medio de vida y ambiente concernente a la persona del menor, sus padres, tutores o guardadores, y dispondrá el reconocimiento médico. El incumplimiento legal resultó tan flagrante que inclusive el asesor de menor Raúl Alberto Donadío, que también ha tenido una importante participación en los hechos delictivos objeto del proceso, luego de más de 5 años de iniciada la guarda, en su primera intervención, sin perjuicio de dictaminar a favor de la permanencia de los niños en el hogar Casa de Belén, aconsejando mantenerlos en la situación en que se encontraban, prefirió que correspondía declarar la nulidad de todo lo actuado por no haberle dado a la causa el procedimiento establecido por la Ley Provincial del Fuero de Menores, Fojas 83 del expediente de guarda de los menores. Es posible atribuir tamañas violaciones al régimen legal que debía regir el proceso de guarda de los menores a la decidida incompetencia, irresponsabilidad o insensibilidad de los funcionarios del Tribunal de Menores número 1 de Lomas de Zamora. No, tales calificativos resultan adecuados para la actuación de los funcionarios del tribunal, pero ellos no dan cuenta de los motivos que guiaron su actuación. La irresponsabilidad y crueldad con la que los niños Ramírez fueron tratados y destratados no resulta un producto accidental de la incompetencia de los funcionarios públicos. Es el producto aberrante de quienes, los responsables máximos del tribunal, se acoplaron de manera impiadosa al aparato de persecución y aniquilamiento político con que mayor potencia se amplificó a partir de la usurpación de los poderes públicos de nuestra nación el 24 de marzo de 1976 y que se materializó mediante graves violaciones a los derechos humanos. Resulta evidente, y no es una circunstancia menor en orden a las imputaciones que se formulan, que no se realizó ninguna averiguación respecto de los menores y sus familiares porque conocían desde el comienzo e inclusive antes de que los niños fueran entregados en el tribunal quiénes ellos eran y quiénes eran sus padres, identificándolos con el colectivo que el régimen dictatorial imperante pretendía aniquilar. No se practicaron averiguaciones respecto de los hechos que los colocaron en situación de peligro material y desprotección a consecuencia de la muerte de su madre, ni tendientes a establecer quiénes eran sus padres, ni para ubicar a sus familiares, porque no había ninguna intención de entregárselos, sino todo lo contrario. Es notorio que la actuación de los funcionarios del Tribunal de Menores estaba enderezada a la sustracción y ocultamiento de los menores a sus familiares. El accionar de los responsables del Tribunal de Menores pone de manifiesto su identificación con el plan de represión y persecución política llevada a cabo por el gobierno de facto. Y no solo pone de manifiesto su identificación en dicho plan, sino que también confirma la asunción de roles claramente definidos en el marco de esa política de devastación del enemigo, apropiándose de los hijos de los perseguidos con la consiguiente desintegración de sus familias, de sus vidas particulares, valores de indemnidad espiritual. El ocultamiento de los menores resulta innegable cuando ya en el mes de marzo de 1978, sin duda se conocía en forma certera la identidad y filiación de los mismos, ya que se habían obtenido sus respectivas partidas de nacimiento. Las mismas fueron secuestradas en el segundo allanamiento practicado en el domicilio de Dominga Vera, quien tenía en su poder carpetas correspondientes a cada uno de los niños internados en el hogar, entre ellos los hermanos Ramírez, con documentación personal de los mismos. Sin embargo, para el tribunal siguieron figurando como NNs y en el colegio, parroquia y club social fueron anotados como Maciel o en el mejor de los casos con el apellido paterno más el apellido Maciel. El 7 de agosto de 1977 los hermanos Ramírez, al igual que el resto de los niños que se encontraban alojados en el hogar Casa de Belén, fueron bautizados en la parroquia Sagrada Familia de Nazaret. La constancia del sacramento del bautismo surge del mismo libro de bautismo parroquial, el cual se encuentra foliado. Allí se ha consignado la correcta afiliación de los menores. Puede leerse: el cura de la parroquia, en la fecha antes descrita, bautizó a Carlos Alberto Ramírez, que nació en la capital federal el 15 de abril de 71, hijo de Julio Ramírez Domínguez, natural de Paraguay, y de doña Vicenta Orrengo Mesa, natural de Paraguay, domiciliados en Porredón, 1561, Banfield, folio 488. María Esther Ramírez, que nació en la capital federal el 24 de noviembre de 1972, hija de Julio Ramírez Domínguez, natural de Paraguay, y de doña Vicenta Orrego Mesa, natural de Paraguay, domiciliado en Porredón, 1561 de Banfield, folio 488, y Mariano Alejandro Ramírez, que nació en la capital federal el 23 de abril de 1974, hijo de Julio Ramírez Domínguez, natural de Paraguay, y de doña Vicenta Orrego Mesa, natural de Paraguay, domiciliados en Porredón, 1561 Banfield. Si en la descripción de los datos filiatorios en la descripción de sus datos filiatorios constan sus verdaderos datos de identidad. Sin embargo, las tarjetas de recuerdo de bautismo fueron impresas con el nombre de los niños, pero con el apellido Maciel. Resulta claro que el tribunal conocía la verdadera identidad de los menores y de sus padres. La madre de los niños fue enterrada como NN en el cementerio de Rafael Calzada, en cuya fosa común junto a las otras dos personas asesinadas.
cuando con certeza, conforme se encuentra acreditado documentalmente, el 7 de agosto de 1977 se conocía la verdadera afiliación de los niños. El tribunal continuó tramitando el expediente bajo la carátula de NN, circunstancia que recién cambió con la presentación formal de la tía de los niños, Lucila Domínguez, es decir, continuó ocultando a los menores y su identidad. 4 meses después del bautismo, precisamente en el mes de diciembre de 1977, el tribunal ordenó la fijación de la edad de los niños a través de los especialistas al solo efecto de inscribir a los niños en el Instituto Sagrada Familia de Nazaret, colegio que fundó el mismo cura que los bautizó y que pertenecía, al igual que el Hogar Casa Belén, a la misma parroquia. Efectivamente, en marzo de 1978, los menores Carlos Alberto, María Esther y Alejandro Mariano fueron inscritos en el Colegio Sagrada Familia de Nazaret y figurando en los libros matrículas de ese instituto bajo el apellido Maciel. Estas circunstancias no resultan anecdóticas ni menores, y si las cotejamos a la luz de las declaraciones aportadas por Carmen Chu, quien formaba parte de la comisión directiva del pequeño Hogar de Belén, y Lucila Domínguez, queda de manifiesto el criterio compartido por parte del tribunal de los integrantes de la comisión directiva y de la familia encargada de cuidar a los menores en el hogar, en cuanto que no consentían el ejercicio de la patria potestad por los padres de los menores, por cuanto eran considerados guerrilleros. Este fue el significante que dio contenido a todos los actos llevados a cabo por la dictadura militar, la eliminación de un grupo de ideas contrarias al orden impuesto, contrarias a la cultura de orden militar, y para ello consideraban necesario no solo la desaparición y asesinato de los individuos que cumplían estas características, sino también la persecución y tortura a sus familias y la sustracción de sus hijos, para criarlos con los valores que consideraban apropiados. Cabe destacar, por lo significativo, que en ningún momento se dispuso diligencia alguna para que los menores tuvieran sus documentos de identidad, los cuales resultaban imprescindibles para el desarrollo ordinario y normal de sus vidas. Los trámites para la obtención de los DNI fueron iniciados muy posteriormente, en el año 1983, y con urgencia, debido a dicha falencia precedente y a la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenaba la restitución de los menores a su padre, lo cual requería de esa documentación para que pudieran salir del país con destino a Suecia. Hay que tener presente los antecedentes jurisprudenciales, plan sistemático del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6 de Capital Federal y Manacorda del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, así como la obra de Julio Nocilia, Botín de Guerra, primer relato de la historia de la Asociación Abuela Plaza de Mayo, en el que se narra la conformación de la institución, los primeros años de búsqueda y los primeros encuentros. La cifra aproximada de niños sustraídos ronda los 500 casos. El capítulo 10 presenta sucintamente los casos del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora, particularmente de Sebastián Juárez, Liliana Morel, Jorgelina Planas, Emiliano Ginés y los hermanos Ramírez, cuyos reiterados relatos de procedimientos irregulares, de informes fraguados y de las trabas impuestas por la propia jueza Pons ante el intento de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo por encontrar a los nietos desaparecidos es consecuente con los datos obtenidos en este proceso. En el informe Nunca Más, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de Personas, trata en su capítulo 2A, niños desaparecidos y embarazadas, refiere que cuando un niño es arrancado de su familia legítima para insertarlo en otro medio familiar y elegido según una concepción ideológica de lo que conviene a su salvación, se está cometiendo una pérfida usurpación de roles. Los represores que arrancaron a los niños desaparecidos de sus casas o de sus madres en el momento del parto decidieron de la vida de aquellas criaturas con la misma frialdad que quien dispone de un botín de guerra, despojados de su identidad y arrebatados de sus familiares. Los niños desaparecidos constituyen y constituirán por largo tiempo una profunda herida abierta en nuestra sociedad. En ello se ha golpeado a lo indefenso, a lo vulnerable y lo inocente, y se ha dado forma a una nueva modalidad de tormento. En el mismo día que los niños ingresaron al tribunal, se dispuso su internación provisoria en el hogar Leopoldo Pereira, sito en calle Alvear 920 de la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora. El 14 de abril de 1977 se presentó espontáneamente la señora Teresa Raquel Sotelo de Caivano, con deseos de hacer una exposición en el expediente de guarda de los niños Ramírez. Sin especificarse cuáles eran los motivos de la solicitud, se designó una audiencia en la misma fecha. En esa oportunidad, Sotelo de Caivano, miembro de la comisión directiva del Hogar Casa de Belén, solicitó al tribunal el traslado de los menores Carlos, María Esther y Mariano desde el hogar Leopoldo Pereira a la institución Casa de Belén, manifestando además que esa persona haría el traslado. Ese mismo día, Pons dispuso el egreso de los menores del hogar Leopoldo Pereira y el ingreso en la Casa de Belén, y se notificó la medida a la señora Sotelo. La decisión jurisdiccional que dispuso el traslado de los menores carece de expresión de motivos que debe proceder a cualquier decisión de esa naturaleza. No solo se encuentra infundada formal y materialmente, sino que además resulta completamente arbitraria y irracional, toda vez que no existía impedimento o imposibilidad alguna para que los menores permanecieran en el hogar
Leopoldo Pereira. Por otra parte, las particulares circunstancias que precedieron a la entrega de los menores al tribunal sin necesidad de experticia alguna, solamente atendidas desde el más elemental sentido común, evidencian la conveniencia de su abordaje y la atención en una institución con experiencia en la materia, como era el hogar Leopoldo Pereira, de importante trayectoria de antecedentes, a la par que desaconsejaban, como en definitiva ocurrió, su alojamiento en una institución sin trayectoria y sin que siquiera estuviera legalmente habilitada para funcionar, como era el caso del hogar Casa de Belén. Así, los menores que inicialmente fueron alojados en el hogar Leopoldo Pereira de la localidad de Banfield, al poco tiempo, por pedido de la señora María Teresa Sotelo de Caivano, vicepresidenta de la comisión directiva del denominado Pequeño Hogar de Belén, fueron trasladados a este. El traslado de esta institución a la otra fue realizado por dos personas apodados el Gordo o Marcelo y el Flaco o Darío. El Flaco era el apodo que correspondía a Juan Carlos Milone. Este también formaba parte de la comisión directiva del hogar, con el cargo que en esos momentos de prosecretario. En forma coincidente, Antonio Suárez, otro de los menores internados en el pequeño hogar de Belén, refirió que esta misma persona, Carlos Milone, fue quien lo retiró de la casa cuna y lo trasladó hasta el pequeño hogar de Belén. El sujeto apodado el Gordo o Marcelo no ha podido ser certeramente identificado, aunque se sospecha con firmeza que se trataría de Reinaldo Vera, fallecido hermano de Dominga Vera. El referido hogar de Belén, creado por el cura de la parroquia Sagrada Familia de Nazaret de Banfield, materialmente se encontraba a cargo con la figura de la familia sustituta de un matrimonio compuesto por Dominga Vera y Manuel Maciel, quienes convivían con los niños internados en el mismo. A poco de su ingreso en el hogar, los niños Ramírez fueron objeto de un trato o maltrato infame y de graves y ultrajantes abusos sexuales que incluyeron violaciones. Estos abusos se extendieron prácticamente durante todo el periodo en que estuvieron alojados en el hogar parroquial por parte de Manuel Maciel, su hijo Jorge Maciel, el referido Marcelo o Gordo, presumiblemente Reinaldo Vera, y de Juan Carlos Milone el Flaco. Verónica Ponce, quien estuvo alojada en guarda en el hogar Pequeño Hogar de Belén en forma coetánea con los Ramírez y también con posterioridad a su externación, ha dado cuenta de que tanto ella como otra niña, Karina Chuliver, fallecida, fueron víctimas de crueles violaciones a su libertad sexual desde muy temprana edad. Es decir, les ocurrió lo mismo que a Carlos, María Esther y Alejandro Mariano. En punto a ello, Carlos Alberto Ramírez, en la nota manuscrita presentada así como en las declaraciones testimoniales, que corre por cuerda, manifestó que el viejo Maciel me violaba con el sexo oral varias veces cuando le gustaba. Después el hijo Jorge, con el mismo método realmente como su padre. La vieja Dominga se hacía la que no sabía nada. Esto pasó cuando yo tenía 6 años. Los actos sexuales ya eran normales y me sentía tan mal que a veces no sabía quién era. A mis hermanos no sabía cómo defenderlos. No sabía qué era correcto o incorrecto, solamente lo que era correcto era lo que decía Manuel o Dominga Maciel y obedecerlos. Lo tuve que aceptar al final y me sentía culpable de todo. Después vino Karina, una chica de la misma edad que yo, y tal como me violaban a mí, la violaban a ella. El primer contacto sexual fue a los 7 años con ella. Fue todo automáticamente y el día siguiente recibimos una paliza fuerte, dolorosa a los dos. El viejo y la vieja habían visto todo esto desde la ventana de la cocina y el dormitorio suyo. Nosotros estábamos en el patio. El viejo la llamaba la culona, porque palabras de él tenía tremendo culo y buen físico, decía él, y el resto de su familia le llamaban lo mismo. Por su parte, María Esther expresó que cuando la Vicente tendría unos 5 años, Marcelo, apodado el Gordo, la obligaba a entrar al baño, se sacaba su pantalón y ella debía practicar sexo oral con su pene, que ella no sabía cómo hacerlo y se ahogaba, al punto de que en cierta oportunidad vomitó, que cuando Marcelo iba le hacía hacer ello y que luego Dominga le decía que era una puta, que él mismo a veces también hacía pis en su cara y que la deponente no entendía nada, que Darío, quien se haría llamar el Flaco y luego fuera reconocido fotográficamente por los hermanos Ramírez y por Antonio Suárez como miembro de la comisión directiva del hogar de nombre Juan Carlos Milone, con el tiempo también empezó a aprovecharse y a veces los dos en el mismo día le exigían que les haga lo mismo. Que a raíz de ello la Vicente a veces no tenía ganas de comer y tenía ganas de vomitar, que le hacían hacer eso mientras le pegaban y que también le decían que si no lo hacía la iban a matar. Que Manuel sabía esto, que luego cuando la Vicente tenía 6 o 7 años, el nombrado la violó, la encerró en el baño, le pegó y se bajó los pantalones, que debía hacer lo mismo que a Marcelo, que luego le sacó la ropa y la violó, que la Vicente del dolor gritó mucho, pero no sabía a nadie, le pegaba y le decía que era una puta como su madre, que en ese momento Manuel puso su cabeza en el inodoro para ahogarla y luego la llevó a su dormitorio donde abrió el ropero y allí vio la Vicente armas y ropas militares, que tenía un cuchillo en el cual la amenazaba, que también el nombrado tomó un arma y la puso sobre su cabeza, ante lo cual se asustó mucho, que el nombrado gatilló, pero el arma estaba descargada. Días después, Manuel le contaba a Marcelo y a Darío que ella se había mantenido firme a no culpar a un niño si se quedaba embarazada, por lo que Manuel la agarra, cargan un
revólver, más las armas que Marcelo y Darío traían, y la amenazaban de que esta vez si la iban a matar para que no te sea tan rebelde. Manuel la termina violando frente a los otros dos que miraban y se reían. En cuanto a la participación de Juan Carlos Milone, sostuvo que Darío con el tiempo también comenzó a aprovecharse y a veces los dos. En el mismo día les exigían que les haga lo mismo, que a raíz de ello a veces no tenía ganas de comer. Bien. Bien. También refirió que Darío comenzó a abusar de ella un buen tiempo después que Marcelo y Manuel. Recuerda que cuando empezaron las violaciones le hacían las mismas referencias a que era una puta y por eso le pasaba eso. Él la abusó en distintas oportunidades con sexo oral, siempre en el baño y de día. Dijo que el primer hecho fue cuando la obligó a realizarle sexo oral en el mismo baño donde la llevaba el gordo, que en ese acto la sorprendió porque hasta ese momento no le había hecho daño. Posteriormente manifestó que desconfiaba de la gente grande, debido a que en una oportunidad intentó pedirle ayuda al padre Delgado. Dijo estaban las dos presentes, ambos curas. El blanco llamó a Manuel y el morocho la pieza sin ayudarme. Manuel me castigó que casi no pude moverme. Por su parte, Alejandro Mariano manifestó respecto de su situación en el hogar que tenía problemas de congestión nasal y nunca tenía pañuelos, siendo mandado a comer con los perros, que las torturas psicológicas, discriminación y golpes fueron propiciados por Dominga y Manuel, y respecto de los abusos sexuales comenzaron desde los 6 años en adelante, teniendo ellos muchas lagunas en torno a los alcances de los mismos, pero eran causados por Jorge Maciel, que tenía alrededor de 14 años. En la nota relata que se hacía caca en los pantalones y pipí cuando iba al colegio. Sobre los malos tratos y abusos sufridos en el hogar resulta relevante lo expresado por Verónica Ponce, en cuanto a que durante mucho tiempo fue víctima de abusos sexuales por parte de Manuel Maciel, que esta situación siempre le dio vergüenza y que la mantuvo en secreto, generalmente cuando se quedaba al cuidado de los niños por haber salido Dominga. Generalmente cuando se quedaba al cuidado de los niños por haber salido Dominga, aprovechaba para abusar de la compareciente, que fue sometida a los peores abusos, que al principio, siendo muy chica, no entendía bien qué era lo que pasaba o qué le hacían o por qué le hacían esas cosas, que cuando fue creciendo la situación se fue tornando insostenible, siendo uno de los motivos por los cuales al cumplir la mayoría de edad decidió irse de la casa, que todo esto hizo que nunca pudiera estudiar o concentrarse. Recordó que una vez habló de los abusos con Karina Chuliver, que a ella le pasaba lo mismo, que querían irse juntas de la casa, que hablaban de tratar de mantenerse unidas, que pensaban que a Patricia y Sandra podrían haberle ocurrido lo mismo, aunque nunca habían visto nada. Respecto a los sujetos apodados el gordo y el flaco, dijo que escuchó hablar de ellos, que el flaco era una persona de la comisión directiva del hogar y el gordo el hermano de Dominga, que el gordo siempre lo insinuaba, le decía cosas de doble sentido y también la manoseaba, que Patricia Maciel tuvo hace unos años una depresión muy grande, siendo inclusive internada. Hablando de ello con Dominga, esta le manifestó que se había enterado de algo muy grave que le había pasado a Patricia, contándole que había sido abusada por su hermano, es decir, el gordo. Respecto de los abusos que le propinó Manuel Maciel, no quiso explayarse sobre los mismos, ya que fueron muy graves y traumáticos, solamente quiso expresar que esta persona no la dejaba tranquila, muchas veces la molestaba cuando estaba durmiendo. Hay que prestar atención a los patrones comunes a todos estos relatos, coincidentes respecto de los actores y sus características, como también respecto de los malos tratos y amenazas que generaban en las mentes aún infantiles la inestabilidad de no llegar a comprender el disvalor de la acción que estaban padeciendo. Con el paso del tiempo, ello se fue tornando cada vez más intolerable por la mayor comprensión que fueron adquiriendo del sufrimiento, por la inexistencia de personas que se preocuparan por ellos, con la consecuente imposibilidad de contar lo que les sucedía y por la persecución continua y nocturna que sufría. De las historias clínicas secuestradas en el segundo allanamiento efectuado en la casa de la familia Maciel en Monte Grande, surge que todos los niños sufrían de problemas alimenticios, padeciendo de anemia, anorexia, problemas gastrointestinales, y en el caso particular, en el menor Antonio, presentó inflamación testicular sin causa, y Verónica fue internada en el Hospital Alfaro en noviembre del 85 con dismenorrea, lo cual se caracteriza por dolor pélvico abdominal intenso, sangrado irregular, entre otros. Por último, se cuenta con pericias médicas profesionales referentes a los distintos tratamientos psicológicos y psiquiátricos a los cuales se han sometido los hermanos Ramírez. Certificado emitido por la Cruz Roja en fecha 13 del 10 de 2010 relativo a Ramírez María Esther. María Esther Ramírez asistió desde enero de 2008 a los tratamientos psicoterapéuticos regular en el Centro de Cruz Roja Sueca para las víctimas de la tortura y la guerra. Ella ha pedido este certificado para resumir los traumas que sufrió y que describe los efectos psicológicos que aún está sufriendo hoy en día, como resultado de sus experiencias traumáticas. María es identificada como M en el siguiente texto. Bueno, luego hay un texto muy extenso que vamos a saltear, señor presidente, y ya vamos a ir a la parte de la significación jurídica. Sí, por favor.
Bien, la significación jurídica en relación, sí vamos a hacer referencia únicamente a la imputada que permanece en relación al caso. De acuerdo con la significación jurídica de los hechos imputados, Nora Susana Pellicer debe responder en orden al delito de sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años, el cual concurre idealmente con el delito de supresión y alteración de estado civil, hecho por el que debe de responder en el carácter de cómplice primaria. Bien, ahora voy a leer, señor presidente, respecto de la imputada Gomis Pellicer también, la parte pertinente del auto de elevación. Muy bien, vamos a dar lectura entonces ya a esa parte final. Bien. Respecto de Nora Susana Pellicer, la resolución es de fecha 23 de junio de 2016, está Fojas 3919, y voy a la parte pertinente, punto 4, Nora Susana Pellicer, por resultar prima facie partícipe secundaria en los delitos de apropiación de menores, artículo 146, y alteración y supresión del Estado civil, artículo 139. Resta señalar en torno a Nora Susana Pellicer que si bien el fiscal y federal y una de las querellas ha encuadrado su grado de participación en los delitos que se le imputan en carácter de partícipe primaria a idénticos fines que lo expuesto y atento a la valoración efectuada en su procesamiento y lo resuelto por el superior en cuanto a su intervención, habrá de mantener la calificación efectuada en dichas resoluciones de mérito. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señora secretaria. Damos por leído, reproducido e incorporar la totalidad de los requerimientos de elevación, tanto de las querellas como del Ministerio Público Fiscal, también el auto de elevación. Declaramos abierto el debate y le voy a preguntar al Ministerio Público Fiscal, a las querellas y a la defensa si hay alguna cuestión preliminar. ¿Querella? Ninguna cuestión preliminar. Muy bien, la defensa. Sí, señor presidente, esta defensa tiene una cuestión preliminar que debería de resolverse antes del comienzo del debate propiamente dicho. Muy bien, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Bueno, como hemos escuchado en el requerimiento de elevación a juicio y el eventual autoelevación, viene imputada mi asistida Nora Pellicer por la presunta comisión de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años en concurso ideal con la supresión y alteración del Estado civil. Esto también tiene que ver no solamente en cuanto a la calificación del rol que se le impone, sino también aquellos que hacen a la participación, que como se destacara, tanto la Fiscalía como una de las querellas lo ha hecho en su rol de partícipe necesario, a diferencia de la Secretaría de Derechos Humanos en calidad de partícipe secundario. Esto no es una cuestión, si podemos llamarlo novedosa directamente, pero sí oportuna de ser tratada aquí, puesto que ha sido planteada en distintas instancias y que no se ha resuelto esta cuestión propiamente dicha. Es decir, se ha hecho al momento del 349 del Código Procesal Penal de la Nación. Esto se le dio intervención a la Cámara de Apelaciones de la Jurisdicción, aquí de La Plata, la Cámara Federal de Casación Penal y eventualmente también vuestro tribunal con otra composición a la cual me voy a detallar particularmente, sin llegar a resolverse esta cuestión concretamente que afecta al principio de congruencia, concretamente a la posibilidad de defenderse adecuadamente de mi asistida y que lleva a la nulidad de las acusaciones en forma parcial en lo que hace al verbo típico sustraer y también al grado de participación. Esto no es meramente una cuestión de calificación, sino tiene que ver con una descripción de hechos, de conductas, de comportamientos, de acciones o eventualmente de omisiones, y no simplemente el encuadre normativo a las normas que hacemos referencia dentro de los términos del artículo 46 del Código Penal respecto de mi asistida, que se debería hacer en el de partícipe secundaria, sustanciarse en esos alcances el debate al cual vamos a hacer referencia. Como bien decía, esto afecta no solamente al principio de congruencia, que derivó a la imputación diferentes por parte de los acusadores públicos y eventualmente particulares ofendidos, sino también que hace a la posibilidad de defenderse adecuadamente, alterando no solamente este principio de congruencia, sino otros
garantías de orden constitucional, como es la defensa en juicio, el debido proceso. Aquí también evaluar si el momento oportuno fue el de la requisitoria de elevación a juicio o eventualmente tenían otras herramientas con las cuales se contaba para hacer de forma legítimamente oportuna ese planteo al respecto. Concretamente quiero decir que esto podría haberse dado una respuesta en otra oportunidad, a la cual voy a hacer mención concretamente. Claramente que esto hace a esa afectación y fue planteado al momento de correrse vista en la notificación de los requerimientos oportunos y plantearse la nulidad, a la cual llegó a la Cámara de Apelaciones ante la clausura de instrucción, quedando esa posibilidad en la vía del artículo 170 del digesto ritual. Debo recordar que esto, entendiendo la Cámara que había perdido jurisdicción al respecto y puesto que se había elevado la causa a juicio, se reeditó esta cuestión, por eso es que ahora, una vez más, vengo a poner en conocimiento del tribunal con una conclusión diferente, el 22 de noviembre del 2016. A esto, y un planteo que había efectuado quien depone, fue resuelto por el tribunal en marzo del año siguiente, en el 2017, diciendo que encontrándose esta cuestión pendiente de resolución por la Cámara Federal de Casación Penal, iba a estar suspendido el trámite hasta tanto la alzada se pronunciara al respecto. Bien, esta cuestión fue tratada a medias por el Tribunal de Alzada en el legajo 39 RH2, Nora Susana Pellicer sobre recurso de queja, en el cual dice que, bueno, que por mayoría declaró inadmisible este recurso, esta impugnación hecha por la defensa, pero necesito destacar, y que sí habilita esta cuestión preliminar, el voto del juez Juan Carlos Geminiani, con la adhesión de Eduardo Ricci, que concretamente dice que más allá del error o el acierto que pudo haber sido tomado el acuo, considero que la carencia de jurisdicción para tratar la apelación deducida contra el recurso de invalidez impetrado por la defensa, con invocación de la violación del principio de congruencia, esto no pone fin a la cuestión debatida y resuelta en esa instancia, y que puede ser invocada nuevamente en otros estadios procesales. Ante esta resolución de la Cámara de Casación, esto no ha sido tratado, y por lo cual entiendo oportuna el planteo de nulidad en los términos del artículo 376 del ritual, puesto que nos va a marcar la base fáctica, los hechos, las conductas por las cuales deberá defenderse en esta etapa la señora Pellicer y por las cuales nosotros entendemos. Y fundamentalmente tiene que ver con estas dos cuestiones, no solamente el rol, sino también el verbo típico que es escogido y que no solamente cambia el cuadro fáctico, la conducta que se le impone, sino que vedó la posibilidad, con ese planteo novedoso al momento de requerir la elevación al juicio, de ofrecer prueba, de interrogar a los testigos de cargo en función de ese procedimiento, de ofrecer y evacuar las citas en función de esa conducta, claramente que afectan no solamente, como decíamos al principio, de congruencia, sino a otros derechos de regambre constitucional, reconocidos en tratados de derechos humanos de igual jerarquía constitucional, cómo tiene que ver esta defensa en juicio, la posibilidad de esa defensa en juicio no solamente de la cuestión relativa a las probanzas, sino también de cercenar la doble instancia, el doble conforme judicial ante un pronunciamiento concreto. Y con esto viene de la mano que si no se estaba de acuerdo con el pronunciamiento efectuado por el juez de grado al momento de dictar el procesamiento de mi asistida a fojas 3090, 3260, podría haberse recurrido esta cuestión en cuanto al verbo típico sustraer. Y eso no se ha hecho. El no haberse recurrido en ese momento, por eso decíamos que contaban con las herramientas suficientes como para llevarlo adelante y no se ha hecho, en cierto modo se consintió esa ausencia del verbo típico, que no solamente tiene que ver con el verbo típico, sino con la descripción concreta que hace a la base fáctica. Por lo cual estamos afectando esta cuestión al respecto. Pero no solamente
superada la instancia recursiva, sino que cuando el juez de grado entendió concluida la investigación, acabada la instrucción, y se les corrió vista al respecto, en función del artículo 346 del ritual, tanto la Fiscalía como las querellas tenían la oportunidad de requerir la elevación a juicio, como se ha hecho, de evaluar la posibilidad de un sobreseimiento, o si no, finalmente, que es lo que entiendo que podrían haber efectuado y no se hizo, es pedir la ampliación de la indagatoria, aportar nuevos elementos, solicitar que nuevas probanzas se realicen en función de esta conducta, de esta hipótesis directiva, de esta teoría del caso que se quería llevar adelante. Y eso no se hizo. No se hizo con el recurso, no se hizo al momento de corrérsele vista en el artículo 346. Por el contrario, fue mucho más sencillo ampliar la imputación sin tener esa posibilidad de defensa al respecto, sin posibilidad de analizar las pruebas de cargo, de efectuar o pronunciar aquellas pruebas que hacen al descargo, o eventualmente, como decía, la posibilidad de ser oído por un tribunal superior al recurrir o impugnar una decisión que sea contraria a sus intereses. Esto claramente va en deterioro de los derechos, los intereses, pero fundamentalmente de la posibilidad de llevar un juicio concretamente adecuado al respecto. Y con esto quiero decir concretamente que hace a la conducta de sustracción, ¿sí?, de la cual la Cámara entendió que esta no debía aplicarse, que confirmó el decisorio del juez de primera instancia, que esto fue recalcado al respecto, y al cual voy a destacar concretamente en el auto de elevación a juicio, claramente que esto no puede ser entendido de ese modo, que no es una cuestión de calificación, y con esto quiero insistir, puesto que es claro y tiene conocimiento de esta parte, que los juicios, las investigaciones, y fundamentalmente el debate que vamos a llevar adelante es en función de los hechos y no por calificaciones, pero sí el comportamiento debe ser descripto para poder adecuar ese verbo típico. El verbo típico de sustracción, que tiene que ver con el despojo intencional dirigido a la apropiación de un menor. Y esto lo tiene dicho la doctrina calificada al respecto, Núñez, Creus, Laja y tantos otros que pueden definirlo al respecto. Y esto no fue así, por lo cual hoy no podemos introducir por vía del requerimiento de elevación a juicio esta conducta de la cual no fue intimada, no fue puesta la posibilidad de defensa, y mucho menos cuando, estando el procesamiento, no fue recurrido y tampoco atacada la decisión del Tribunal Superior, siendo a la casación frente a la confirmación de este comportamiento. Entonces, entendiendo que con los extremos propios del artículo 350 del Código de Procedimientos, lo que entiende el juez de primera instancia, que estuvo claramente en su auto de procesamiento, en el auto de elevación a juicio, es con el cual debemos llevar adelante el debate, sintiendo claramente cuando dice que, si bien el fiscal federal y una de las querellas ha encuadrado su grado de participación en los delitos que le imputan el carácter de partícipe primaria a idénticos fines que lo expuesto, atento a la elaboración efectuada en su procesamiento y resuelto por el superior en cuanto a su intervención, haré de mantener la calificación efectuada en dichas resoluciones de mérito. Esto es lo que nos debe marcar el curso a seguir en este debate. Y por lo cual entiendo que todo exceso que ha alterado el derecho de defensa en juicio, la garantía del doble conforme judicial, la posibilidad que hace respetar en forma congruente la imputación que es llevada adelante y básicamente siguiendo un régimen de progresividad en lo que hace a los estadios procesales y que prohíbe volver para atrás, haciendo un principio de preclusión al respecto, ya que se perdió la oportunidad y se trató de poner esta imputación sin la posibilidad de defensa al respecto. Entiendo que debe declararse parcialmente la nulidad de aquellos requerimientos que se encuentran glosados a fojas 3.745 a 3.787, 3.847 a 3.866
3.866 a 3.868 en lo que hace a la conducta concreta de la sustracción y al rol que se le imputa en carácter de cómplice primario y no de secundario como ha sido elevado. Esto en función de los artículos 168, 170, con los efectos y alcances del 172 del Código Procesal Penal de la Nación. Entiendo que esa es la solución que debe darse, que debe ponerse fin a estos planteos que no se le ha dado una respuesta concreta, habiendo pasado por distintas instancias, sin definirse la situación al respecto y dejando clara reserva de la vía casatoria y del caso federal en caso de tener una respuesta contraria a los intereses de esta parte. Muchas gracias. Muy bien, doctor Barreiro. A los fines de sustanciar, le voy a hacer la palabra en primer lugar a las querellas y luego a la representación pública. La Secretaría de Derechos Humanos está en uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, del planteo que trae la defensa en esta oportunidad, tengo que decir que entiendo que se encuentra precluido, que ya fue efectuado oportunamente, fue resuelto por las distintas instancias y entiendo que lo que refiere que queda pendiente de resolución son cuestiones que deben tramitarse, cuestiones de calificación que se tramitarán en el presente debate. La imputada fue oportunamente indagada por hechos y no en función de calificaciones, y en ese sentido entiendo que la cuestión traída es materia de alegatos y de ambas partes, y que no es una cuestión que se corresponda con excepciones preliminares ni que hacen a este momento procesal. Muchas gracias. Muy bien. Le cedo la palabra entonces. Gracias, señor Doctora. presidente. Bueno, en primer término, adherir a lo expuesto por el representante de la Secretaría de Derechos Humanos. Coincidimos en que la hoy imputada Pellicer fue indagada en base a hechos que sostenía en ese momento el Ministerio Público Fiscal, que pueden diferir de la calificación posterior que en definitiva asuma el órgano jurisdiccional. Consideramos también, tal como lo dijo nuestro colega, que es una etapa precluida, que este planteo debería haberse realizado en otro estadio procesal, inclusive al momento de contestar las requisitorias de elevación a juicio, y que no se encuentra en ese aspecto afectada en ninguna garantía ni principios del proceso penal. Muy bien, ahora sí, la representación pública. Sí, buenos días, señor presidente, señores jueces. Bueno, esta fiscalía va a adherir acá lo expuesto por las partes querellantes, haciendo también remisión a una posición que ya hemos mantenido en un planteo similar en el año 2016. Entendemos que la cuestión planteada por la defensa es una cuestión que excede, digamos, desde el principio de congruencia, excede del entendimiento de lo que lleva, digamos, a entender el principio de congruencia, en cuanto que, desde nuestra perspectiva, lo que se está planteando es un problema eminentemente de calificación jurídica, ya sea desde el punto de vista del verbo típico sustraer, o desde la perspectiva del grado de participación, si es secundaria o primaria. Lo que hay que tener en cuenta acá es la base fáctica por la cual ha sido indagada la acusada, y en ese sentido vislumbrar desde ahí la identidad que tenga o no esa base fáctica en las distintas instancias, y en definitiva la congruencia se mide en función de eso, en función del requerimiento de elevación a juicio de la Fiscalía, el alegato y la sentencia. Con lo cual, lo que produce esto es que esta identidad eventualmente no pueda ser cambiada en estos actos, pero en relación a la calificación jurídica, es un principio ya de la doctrina y de la jurisprudencia, ¿no? Fallos de la Corte Suprema Amodio, Sirkovich, han sido muy claros ya a esta altura, es que para que el cambio de jurídico sea, digamos, y en alguna medida
pueda afectar el principio de congruencia, debe afectar la base fáctica de alguna forma. Esto debe ser sorpresivo, ¿no? El carácter sorpresa, en definitiva, es lo que afecta al derecho de defensa y es lo que se ve en lo concreto. Y este juicio y estas palabras es la demostración de que la defensa en todo momento puede ejercerla en todo este juicio frente a la imputación que se ha dado lectura. Con lo cual, entendemos que no hay una afectación del principio de congruencia, no hay una afectación del principio o del derecho de defensa, ninguno de los dos aspectos dicho por la defensa. Con lo cual, en definitiva, entendemos que debe rechazarse este planteo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Les pido un momento. Bien, muchas gracias, disculpen la demora. Muy bien, el tribunal va a pasar a un cuarto intermedio a fin de resolver la cuestión hasta el día 11 a las 12 horas, a los cuales convoca a las partes a continuar esta audiencia de debate público. Eso es todo, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Los detenidos ya pueden volver a su celda. Se hace un cuarto intermedio hasta el día viernes a las 12 horas, viernes próximo. Y el resto puede, por favor, ya salir de la sala de reunión. Gracias. Bueno, llegó caminando, se va en silla de ruedas Miguel Osvaldo Echecolás, después de la presentación de su abogado defensor, el defensor público oficial Gastón Barreiro. Si no lo hubiéramos visto caminar antes, pensaríamos que no se puede movilizar por sus propios medios. Se van los otros dos imputados. Y se termina la audiencia de este juicio. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Vamos a poder ver las testimoniales en este juicio. Así que desde las 12 volvemos a encontrar el próximo viernes para seguir con este juicio que acaba de comenzar. Muchísimas gracias por habernos acompañado.